Los misioneros pasaron los primeros días de la travesía del estrecho fascinados por las costas de Sudamérica y Tierra de Fuego. Eran las primeras semanas del verano y un día vieron a un grupo de aborígenes vestidos de pieles que los contemplaban. Ayudado por un fuerte viento del este, el Tetis alcanzaba a cubrir algunos días hasta 30 millas, pero lo más frecuente era que recorriese 20 en lentos y pacientes escarceos. Una vez completado el primer envite hacia el oeste, el bergantín viró hacia el sur, siguiendo la línea costera de Tierra del Fuego, y los días se tornaron somnolientos. Apenas había noche. Los misioneros dormían algunas veces sobre cubierta, despertándose para gozar de cualquier fenómeno producido por la noche. Cuando los vientos eran adversos, como solían serlo a menudo, el bergantín amarraba en algún lugar propicio y se organizaban partidas de caza, por lo cual, el día de Navidad, todos pudieron comer pato. Había desaparecido el mareo, pero una pasajera empezaba a odiar al estrecho de Magallanes como no había odiado a nada en su vida. Era Jerusha, pues aunque ya no experimentaba las molestias anteriores del mareo y el estreñimiento, otra ocupaba ahora su lugar: un violento deseo de vomitar cada vez que su marido le hacía comer una banana. No me agrada el olor de la cáscara, gemía protestando. A mí tampoco me gusta, explicaba él con paciencia, pero si este es el principal alimento de las islas. Esperemos a llegar a ellas, rogó Jerusha. No, querida, si el Señor nos ha enviado providencialmente estas bananas de la manera que lo ha hecho. Reverendo Hale, argumentó ella, estoy segura de que en cuanto desembarque del Tetis podré comer bananas, pero aquí el olor de la cáscara me hace recordar, esposo mío, voy a vomitar. El bergantín dejó atrás la Tierra del Fuego y se hallaba entre los centenares de islitas sin nombre que compartían la mitad occidental del estrecho. Los vientos cambiaron y los aburridos días se convirtieron en aburridas semanas. Estas se seguían unas a otras, y el Tetis solo podía avanzar 6 millas, 4 o ninguna por día. Los pasajeros y tripulantes de la nave tenían siempre presentes dos realidades torturantes. La tierra que les rodeaba era tan árida que no podría sustentarles mucho tiempo, sobre todo si pasaban el verano, que ya daba señales de hacerlo. Y todos pensaban, si esto es tan árido, ¿qué nos espera cuando lleguemos a la isla Desolación? Y cuando lleguemos a ella, ¿qué encontraremos en los 4 evangelistas? En el 31º día de aquel desolado paso por el estrecho, un viento del este hizo avanzar velozmente al bergantín a lo largo de la costa septentrional de la isla Desolación, lugar que se tornó más terrible para todos cuando algunos marineros descubrieron restos de barcos que habían sido atrapados y destruidos por las rocas. Se levantó una fuerte marejada y el 18 de los misioneros creyeron conveniente permanecer en sus camarotes, donde el aroma de las bananas contribuía aún más a su desazón. Aquella noche declaró Jerusha que no le era posible comer otra banana, ni aunque se la amenace de muerte. Pero Abner, que había oído protestas similares con anterioridad, comió heroicamente su mitad y obligó a su esposa a que ingiriese el resto. No te marearás, exclamó, pero en aquel instante el bergantín escoró violentamente y ni Jerusha ni su marido pudieron impedir el vómito. No hago esto para atormentarte, mi querida compañera, dijo él. Es Dios quien nos ha enviado estas bananas. Mira. Y tomó una de las frutas que ahora también detestaba y se la comió. A la mañana siguiente
Se comprobó que el Tetis había llegado al extremo de la isla Desolación, completando así más del 99% de la travesía del estrecho. Lo único que faltaba era recorrer el pequeño trecho hasta dejar a popa los 4 evangelistas, 4 rocas crueles, deshabitadas, que guardaban la entrada occidental del Magallanes. En el amanecer del martes 22 de enero de 1822, el pequeño bergantín dejó la protección de la isla Desolación para ponerse a prueba ante la tumultuosa confluencia de las enormes olas del Pacífico que irrumpían hacia el este y las del Atlántico que se estrellaban contra aquellas en su avance hacia el oeste. Como había pronosticado el capitán del ballenero, los vientos favorables que habían acompañado al Tetis en los últimos días provocaban ahora una turbulencia espantosa, como ninguno a bordo había visto jamás. Olas monstruosas del Pacífico avanzaban enfurecidas con tremenda violencia, aparentemente capaces de arrastrar todo cuanto hallaban a su paso. Pero el mar, más picado, del Atlántico, saltaba sobre ellas como un perro de presa y las rompía en un millar de pequeños mares, cada uno con su propia corriente y dirección. Cuando la pequeña nave se aproximó al múltiple y terrible remolino, el capitán Yanders ordenó a gritos a sus hombres y pasajeros que se atasen al palo, a las barandas de la cubierta alta o a cualquier otro sitio conveniente. Y el Tetis, cerradas todas sus escotillas, se lanzó de proa contra aquella espantosa confusión. Durante los primeros 15 minutos, el pequeño bergantín fue sacudido de un lado a otro como si las formidables olas, cansadas de estrellarse unas contra otras, se hubieran unido para destruir aquella insignificante presa. Ningún hombre que no estuviese bien atado podría haber permanecido en el barco. Por fin, ante lo inútil del intento, el capitán Yanders decidió virar en redondo y el Tetis, al hacerlo, entró de proa en los violentos golpes del mar del Atlántico y volvió a toda marcha hasta la protección de la isla Desolación. De repente, todo quedó en calma y el capitán Yanders ocultó su pequeña nave en una diminuta bahía de la isla que tenía la forma de un anzuelo. Cada mañana, durante la semana siguiente, Abner Hale, John Whipple, otros 2 misioneros y 4 fornidos marineros remaban en un bote hasta tierra con largas sogas atadas a la proa del Tetis. Una vez en el extremo de la caleta, tiraban y tiraban de las sogas hasta que el bergantín comenzaba a moverse. Con desesperante lentitud lo remolcaban hasta la entrada de la bahía y luego corrían hasta el bote para alcanzar el bergantín. Y todos los días, durante una semana, el Tetis entraba cuidadosamente en el lugar donde los 2 océanos se encontraban, intentaba valientemente pasar y se exponía a ser destruido. Pero cada tarde el capitán Yanders tenía que maldecir. Mañana pasaremos este maldito estrecho, mañana estaremos libres. El 30 de enero, el viento cambió al oeste, lo cual, a la larga, fue una gran suerte, porque ahora dejarían de verse frente a la turbulencia del Atlántico y se volverían para estabilizar al Pacífico. Pero el efecto inmediato fue la imposibilidad de nuevos intentos de forzar la salida. Por lo tanto, el Tetis permaneció amarrado a la costa en su buen refugio de la diminuta bahía, mientras el capitán Yanders, el señor Collins, Abner y John Whipple escalaban una pequeña colina para observar la salvaje confluencia de los 2 océanos. No podían ver desde allí los 4 evangelistas, pero sabían dónde se hallaban, y al estudiar aquel turbulento mar de gigantescas olas, Abner dijo: ¿Ha pensado usted, capitán, que tal vez sea la voluntad de Dios la que no le permite pasar? Anoche se me ocurrió que su insensata negativa a desprenderse de esas novelas mundanas ha echado una maldición sobre este barco. El señor Collins miró al joven misionero asombrado
y estaba a punto de formular alguna dura manifestación cuando Yanders preguntó: ¿Qué es lo que usted piensa, reverendo? Si nosotros los misioneros podemos orar y si conseguimos que el barco pase esa terrible barrera, ¿está usted dispuesto a desprenderse de toda esa literatura mundana y en su carácter de capitán de un barco que necesita a Dios, aceptar los libros que yo le facilité? Lo haré, dijo Yanders solemnemente, y cuando los dos misioneros se hubieron retirado, el capitán se justificó ante el primer oficial. Estoy decidido a pasar, dijo. Jamás he visto un mar como el que nos salió al paso en el Cabo de Hornos, y ahora nos tropezamos con este. Llámeme supersticioso si quiere, pero es mala suerte para un barco llevar a bordo a un ministro de Dios. Nosotros llevamos 11. Si ellos son la causa de esta mala suerte, tal vez puedan serlo también de una buena suerte. Aquella noche, Abner reunió a los misioneros y les informó del convenio que había hecho con el capitán. Dios ha estado maldiciendo este barco, dijo, para darnos una lección, pero nuestras oraciones levantarán esa maldición. Al final de la oración, Whipple añadió una suya personal. Dios mío, oró, fortalece las manos y los ojos de nuestros marineros. Haz que los vientos amainen, que las olas no sean tan grandes, y permítenos que pasemos a salvo al Pacífico. Amén, dijo el capitán Yanders. 2 nuevos intentos y por fin pasaron. Nadie podría haber explicado cómo, pero pasaron. El Tetis entró en una zona donde las olas eran todavía más grandes y furiosas, porque eran rechazadas por las terribles peñas de los 4 evangelistas. Pero de pronto, el capitán Yanders gritó al primer oficial: Me parece que se mantiene firme en su rumbo. Así es, capitán. Los evangelistas quedarán a popa en esta orzada. Sí, creo que sí. Y mientras pasaban aquellos espantosos momentos postreros de la tempestad, el pequeño bergantín Tetis mantuvo admirablemente su rumbo norte en la orzada hasta que, por fin, se acercó a las criminales rocas y todos cuantos se hallaban en la cubierta vieron que las dejaba a popa por un margen aterradoramente reducido. Dios ha estado con nosotros, exclamó Abner, lleno de júbilo, muy poco sacerdotal. Más tarde, cuando ya había pasado todo peligro, el capitán Yanders dijo al joven misionero: No hubiera querido ser el capitán de quien se dijera en Boston: Trató de doblar el Cabo de Hornos, pero tuvo que poner popa a él y buscar el de Buena Esperanza. Nadie podrá decir eso de usted, capitán, respondió Abner orgulloso. Fueron abiertas las escotillas y el señor Collins gritó la buena nueva a los misioneros: ¡Estamos a salvo! Todos cuantos pudieron hacerlo subieron a cubierta y el capitán Yanders dijo a Abner: Reverendo Hale, por la gracia de Dios hemos pasado a ese verdadero infierno. ¿Quiere usted que elevemos una oración? Pero Abner, por única vez en el viaje, no pudo orar y tuvo que hacerlo John Whipple, que comprendió perfectamente la emoción que embargaba a su amigo. Terminada la oración, Yanders desapareció y luego se le vio subir a cubierta con una brazada de libros. Ayer, dijo, prometí al reverendo Hale que si por sus oraciones podíamos pasar el estrecho, me desprendería de todos mis libros y aceptaría los que él me diese. Richardson, Stern, Smollett, Walpole. Al pronunciar aquellos nombres, fue arrojando los libros uno a uno por la borda al Pacífico, que ya empezaba a hacer honor a su nombre. Y luego añadió: Desde el 21 de diciembre al 31 de enero, 42 días hemos estado en el estrecho. En mi vida he visto una cosa igual, pero lo hemos pasado con felicidad. Dios sea loado. El triunfo de Abner fue acompañado por una derrota, pues mientras los misioneros observaban cómo iban desapareciendo en las aguas aquellos libros mundanos,
se vieron sorprendidos por una aparición. Jerusha Hale llegaba a la cubierta seguida de Keoki Kanakoa, que llevaba en sus brazos el resto del racimo de bananas. Avanzó penosamente hacia la borda y fue arrojando las bananas una a una al mar. Aquella noche le dijo a su esposo en el camarote, ya algo más habitable y tranquilo: Me intimidaste, Abner. No, no te opongas, porque desde hoy te llamaré así, porque para mí eres Abner. Me intimidaste con tu pecado de exceso de celo religioso. Jamás en toda mi vida volveré a someterme a tus intimidaciones, Abner, pues soy un juez tan bueno como tú de la voluntad de Dios. Y Dios jamás ha querido que una mujer enferma como yo lo estaba comiese esas cosas repugnantes. Y cuando Abner se mostró sorprendido ante aquel ultimátum, ella lo suavizó añadiendo la verdad. Mientras tú estabas arriba esta noche, hablando con los hombres, el capitán Yanders dijo que en la peor parte del paso por el estrecho se había sentido reconfortado porque un hombre de tu valor estaba a su lado. Pero lo que es más importante, Abner, es que yo me siento reconfortada porque un hombre de tu valor y tu piedad está conmigo. Y lo besó tiernamente. El sábado por la noche, Abner observó que Jerusha no tenía su Biblia. Dirigía él la oración nocturna y vio que su esposa leía en la Biblia de la hermana Whipple, por lo cual, cuando regresaron a su camarote, le preguntó: Mi querida esposa, ¿dónde está tu Biblia? Se la di al viejo ballenero, respondió ella. ¿Al viejo? ¿Quién te habló de él? Keoki, que vino hasta mí llorando por el pobre viejo, a quien tú no has querido devolver la Biblia que le habías quitado. Así que tú hiciste causa común con Keoki contra tu propio marido, contra la iglesia. No, Abner, me limité a darle al infeliz viejo su Biblia. Pero señora Hale, mi nombre es Jerusha. Ya hemos discutido eso en el camarote, querida. ¿No te das cuenta de que esos reincidentes son los que más daño causan a la iglesia? No le di mi Biblia a un reincidente, Abner, sino a un pobre hombre que tiene miedo. Y si la Biblia no puede disipar el miedo, entonces no es el libro que se nos ha dicho que es. Escúchame, Abner querido. Estoy segura de que el viejo ballenero reincidirá otra vez y que probablemente nos causará daño, pero me ha salvado la vida. Ha salvado también la tuya y la de todos con el heroico trabajo que hizo en los mástiles, con las velas, en los momentos de mayor peligro. Y la idea de Dios no tiene significado alguno para mí, a no ser que, en casos como este, Dios esté dispuesto a acoger con amor a un hombre pecador. ¿Qué quieres decir con eso de la idea de Dios?, preguntó él. Abner, ¿crees que Dios es un hombre que se oculta allá arriba entre las nubes? Creo que Dios oye cada palabra que pronuncias y creo que tiene que estar tan perplejo como yo lo estoy, replicó Abner. Pero antes de que pudiera continuar sus acusaciones, Jerusha, bailoteando en torno a su cabeza los hermosos rizos castaños, le besó de nuevo con ternura y ambos se acostaron en la angosta litera. Y llegaron los días dorados, los memorables días en que el Tetis avanzó balanceándose suavemente en las aguas bajo un sol esplendente, todas las velas al viento. Los delfines perseguían a los peces voladores que brillaban iridiscentemente al saltar fuera del agua. El pequeño bergantín se dirigía ahora rectamente desde el Cabo de Hornos a Hawái, una distancia más de 7.000 millas, y el crudo frío del sur iba cediendo gradualmente su lugar al creciente calor del norte. Las nuevas estrellas de la Tierra del Fuego empezaron a desaparecer, mientras las viejas y familiares constelaciones de Nueva Inglaterra aparecían nuevamente en el cielo. Pero lo más importante fue que la familia misionera se tornó unida, fusionada en un solo grupo organizado. Algunos, olvidados ya de cuán mareados habían estado y de cómo Abner había mantenido en movimiento a la familia, protestaban ahora ante aquella especie de jefatura que él había asumido por propia voluntad
y se oyó a una de las esposas que decía: «Se creería que es Dios mismo». Pero su esposo la hizo callar diciendo: «Alguien tiene que adoptar las decisiones, hasta en una familia». Al acercarse al Ecuador, las lecciones diarias organizadas por Abner adquirieron un mayor significado y muchas mañanas, después del vals misionero, se realizaban sesiones de grupo en las cuales se discutían la filosofía moral de Wayland y las pruebas de cristiandad de Alexander. Pero el momento más solemne de aquellas sesiones era aquel en el que alguien, generalmente una de las mujeres, entonaba las primeras estrofas del más querido de los himnos: «Bendito sea el lazo que une». Pues en estos momentos la familia misionera estaba ciertamente unida en una hermandad cristiana que pocos descubren en este mundo. Más plácidas entonces las aguas del Pacífico y por lo tanto más fáciles y agradables los paseos diarios, desaparecieron el mareo y el estreñimiento, pero una nueva extraña enfermedad empezó a reemplazarlos. Al comienzo de cada día, las mujeres sentían a menudo unas enormes náuseas que las obligaban a vomitar, como si el bergantín estuviese rolando igual que antes. El doctor Whipple se dio cuenta muy pronto de que de las 11 esposas que iban a bordo del Thetis, por lo menos 7 y posiblemente 9 se hallaban embarazadas. Y sintió un enorme orgullo cuando su propia esposa fue la primera que reconoció abiertamente que estaba, como ella dijo, esperando un pequeño mensajero del cielo. El embarazo de Jerusha fue uno de los últimos que se determinaron, pero al mismo tiempo fue el más gozado por la futura madre, cuyo júbilo no era, por cierto, muy misionero. «Es un inmenso solaz para mí, querido Abner», dijo, «pensar que voy a ser madre en una nueva tierra. Esto es divinamente simbólico, como si estuviéramos destinados a realizar grandes cosas en Hawái». Abner, como los otros maridos, estaba aturdido, pues nada sabía de las naturales funciones de tener hijos. Y de pronto se hizo un descubrimiento espantoso. De las 11 mujeres misioneras, ninguna había tenido hijos antes, ni había asistido a un parto. Lo mismo ocurría con los hombres, a excepción del doctor Whipple, quien se convirtió de repente en un hombre de gran importancia. Entonces se proyectó sobre la familia misionera la primera gran sombra, pues las mujeres empezaron a darse cuenta de que cuando llegasen a Hawái, el doctor Whipple sería destinado a una isla y algunas de ellas a otras, por lo cual, en el momento de su alumbramiento, el único médico de la misión no estaría presente y el parto tendría que ocurrir en las condiciones más primitivas con la única ayuda del marido. Y entonces las esposas miraron a sus maridos con más profundo afecto, sabedoras de que de aquel hombre dependía la seguridad de la familia. Y de esta manera, los camarotes del Tetis se convirtieron en una especie de seminario de obstetricia en el cual el hermano Whipple actuaba como instructor y sus libros de medicina como textos. Un domingo, en las primeras horas de la mañana, los misioneros oyeron que el primer oficial gritaba: «¡Ballenero a estribor!». Jerusha y Amanda, que experimentaban entonces aquellas náuseas matinales, no subieron a cubierta, pero las otras esposas lo hicieron, y les fue posible ver que entre la ligera bruma de la mañana aparecía un magnífico barco de 3 palos, con todas las velas al viento, balanceándose majestuoso sobre las suaves combas del mar de fondo como un monarca de los mares. El humo de los calderos de aceite había oscurecido sus velas, identificándolo como lo que era, un ballenero, y ahora uno de sus botes se aproximaba al Tetis. «Ballenero Carthaginian, Capitán Hawksworth, matrícula de New Bedford», gritó una voz. «Bergantín Tetis, Capitán Yanders, matrícula de Boston», respondió la otra, la del primer oficial Collins. «Les traemos correspondencia para que la lleven a Hawái», explicó el oficial del ballenero
al escalar hábilmente el costado del Tetis, y llevaremos la de ustedes a New Bedford. Luego, al ver a los misioneros con sus altísimos sombreros, preguntó, ¿son ministros de Dios? Misioneros que se dirigen a Hawái, respondió el capitán Yanders. El oficial vaciló un instante, luego inclinó la cabeza deferentemente y preguntó, ¿tendrían ustedes la amabilidad de venir uno o dos a nuestro barco para rezar el oficio dominical? No tardaremos mucho en llegar a casa y quisiéramos antes. Abner recordó la buena obra que habían realizado en las Islas Malvinas a bordo del ballenero, por lo cual se ofreció rápidamente, lo mismo que John Whipple, pero más que nada porque tenía curiosidad de ver uno de los grandes balleneros de Nueva Inglaterra. Bajaron al bote y éste emprendió el regreso, mientras Abner gritaba, díganles a nuestras esposas que regresaremos después del oficio religioso. En el Carthaginian, los jóvenes misioneros fueron acogidos cordialísimamente. Un hombre alto, fornido, poderoso, con una gorra marinera echada sobre la nuca, extendió una enorme mano y exclamó con voz profunda e imperiosa, soy Raffer Hawksworth, de New Bedford, y me alegra sobremanera recibirlos a bordo. Este barco necesita algunas oraciones. ¿Hace mucho que falta usted de New Bedford? Preguntó Abner. Va para 4 años, contestó Hawksworth, mientras se frotaba la poderosa mandíbula con una mano. Eso es mucho, mucho tiempo. ¿Y ha tenido un viaje provechoso? No puedo quejarme. Llevamos 2.600 barriles, pero ya hemos enviado por delante otros 2.200. Con la parte que me corresponde, podré casarme pronto. Felicitaciones, capitán Hawksworth. Después de 4 años de hacer lo que se le antojó en Honolulu, ahora tiene la esperanza de volver a ser un cristiano de repente, ¿no? El gigante capitán cerró un puño y golpeó con él suavemente la borda, pero se dominó, aunque murmuró para sí. Estos misioneros son todos iguales en todo el mundo. Uno trata de mostrarse afable y con ellos y de pronto se echó a reír. Sí, reverendo, respondió. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Ah, sí, sí, Hale. Sí, reverendo Hale. Tiene usted muchísima razón. Nosotros, los balleneros, dejamos nuestras conciencias en el Cabo de Hornos cuando navegamos hacia el oeste y las recogemos 3 o 4 años después, cuando regresamos. Y nos gusta que algún misionero nos prepare para recogerlas cuando nos deslizamos por el cabo. ¿Deslizarse? Exclamó Abner confundido. ¿Cuánto tardaron ustedes en doblar el cabo en el viaje de ida? 3 días. ¿3 días? Dijo Abner incrédulo. Estaba como una balsa de aceite, respondió Hawksworth burlón. Y así estará ahora, porque este es un barco de suerte. Bien, celebremos el oficio a popa. Abner murmuró muy bajo a Whipple. Dirige tú los himnos y las oraciones, y yo pronunciaré el mismo sermón que pronuncié en el ballenero de las Malvinas. Pero no bien la tripulación empezó a cantar el primer himno, el vigía gritó a todo pulmón, ¡ballenas! Y el grupo se disgregó inmediatamente. Unos corrían a las balleneras, otros en busca de catalejos, y varios se lanzaron a los aparejos para observar mejor. Los ojos profundos y duros del capitán Hawksworth brillaron de alegría al divisar las ballenas que soplaban enviando grandes chorros de agua al espacio. Pronto, esas balleneras, gritó autoritario. Pero capitán, protestó Abner, estamos rezando. Al diablo los rezos, tronó Hawksworth. Hay ballenas a la vista. Y se puso a observar con su catalejo mientras las balleneras se acercaban ya a una de las enormes bestias marinas. En aquel momento, John Whipple se encontró frente a un importante dilema. Sabía, pues era misionero igual que Abner, que ya que ese día era domingo, estaba obligado a no participar en aquella profanación, pero al mismo tiempo, como hombre de ciencia, sabía que era posible que jamás se le volviera a presentar la oportunidad de ver a los balleneros en lucha con la inmensa mole de una ballena, por lo cual, tras un instante de vacilación, entregó a Abner su alto sombrero y dijo, voy a subir al aparejo.
Abner protestó indignado, pero en vano, y durante las emocionantes 7 horas que siguieron, se quedó mudo y sombrío en la popa y se negó tercamente a contemplar las operaciones. Whipple, desde su lugar de vigía, vio que las 3 balleneras del Carthaginian se acercaban a las ballenas. «Son enormes», gritó Hawksworth entusiasmado. «Mírelas», y extendió su catalejo a Whipple para que mirase. «¿Cuántas hay ahí?», preguntó el misionero. «Unas 30», respondió el capitán. «¿Cuántas tratará de pescar?». «Tendremos suerte si atrapamos una. Estas son aceiteras y generalmente muy astutas». Whipple vio que la ballenera que iba en primer lugar se acercó con cautela a uno de los monstruos particularmente grande, pero éste se alejó enseguida, por lo cual el oficial dirigió la ballenera hacia otra mole, una inmensa ballena gris azulada que parecía cestear al sol. Acercándose lentamente a ella por detrás y a su costado derecho, el oficial maniobró hábilmente para llevar la proa de la embarcación hasta el largo flanco del monstruo, y el arponero lanzó de pronto su arpón con tremenda fuerza, hundiéndolo en el cuerpo de la ballena. En el primer instante de dolor, la inmensa bestia saltó materialmente fuera del agua y Whipple gritó: «¡Es más grande que el Tetis!». En efecto, se trataba de una mole descomunal. «Dará lo menos 80 barriles», gritó un marinero. «Si la atrapamos», respondió Hawksworth cauteloso. Tomó de nuevo el catalejo de manos de Whipple y se puso a observar cómo la ballena se sacudía en su primer intento de desprenderse del arpón. «Toma profundidad», informó ominosamente mientras esperaba para ver de qué manera los tripulantes de la ballenera hacían frente a la huida desesperada del monstruo. Whipple veía la soga del arpón que iba deslizándose del barril en el cual estaba enrollada, mientras junto a ella un marinero, armado de un hacha, estaba preparado para cortarla de un golpe si era necesario, aunque ello significase perder la ballena. Parecía como si ésta hubiese llegado hasta el mismo fondo del océano. Tal era la cantidad de soga que salía. Pasaron unos minutos sin la menor señal de la ballena. Las otras 2 balleneras se alejaron para no estorbar, pero al mismo tiempo listas para ayudar si la ballena reaparecía en la superficie cerca de ellas. De pronto y en lugar inesperado, no lejos del Carthaginian, salió el monstruo sobre la superficie. Se retorcía desesperadamente mientras resoplaba lanzando columnas de agua al espacio. Pero enseguida aquella agua se convirtió en sangre y Hawksworth, al observar el color, exclamó: «Se ha portado bien el arponero». Y llegó el momento más emocionante de la lucha, pues la agonizante ballena vaciló y todos sabían que, si volvía a moverse en dirección a las balleneras, podía despedazarlas o hasta precipitarse contra el mismo Carthaginian, con peligro de hundirlo, como había ocurrido algunas veces con embarcaciones similares. Sin embargo, esta vez la ballena se dirigió a una velocidad de 30 nudos hacia el mar abierto, arrastrando tras sí a la ballenera. De esta manera, los tripulantes de la pequeña embarcación lucharon a muerte contra el enorme monstruo. La ballena se hundía, reaparecía, soplaba, emitiendo chorros de sangre y volvía a hundirse. Nadaba velozmente, alejándose de la ballenera, y de pronto se daba vuelta para aproximarse con idéntica rapidez. Los marineros cobraban desesperadamente la soga cuando la ballena se acercaba a ellos y la soltaban cuando emprendía otra veloz huida. Otra ballenera se acercó y su arponero lanzó otro cruel dardo de hierro, que se hundió profundamente en el flanco del animal. La persecución recomenzó, pero entonces eran 2 balleneras las arrastradas. El mar estaba teñido de rojo en las proximidades del herido cuerpo. «Es monstruosa», exclamó el capitán Hawksworth con tono aprobatorio. «Dios quiera que no agarre a una de las balleneras». Pasaron los minutos, los cuartos y medias horas, y la ballena seguía peleando heroicamente.
Sangraba cada vez más y cada vez buscaba profundidades más seguras, pero siempre se veía obligada a volver a la superficie en su agonía, hasta que por fin, después de un último y desesperado esfuerzo, giró sobre sí misma. Estaba muerta. Una vez atado el enorme corpachón al costado de estribor del Carthaginian y ajustada la frágil plataforma, un marinero negro, oriundo de la Isla Brava, una de las de Cabo Verde, saltó ágilmente sobre el cuerpo y con su afilado cuchillo trató de cortar la esperma, a fin de sujetar los gigantescos garfios que ya eran arriados junto a él. A pesar de su habilidad, no podía sujetar debidamente los enormes ganchos y cuando el Carthaginian viró ligeramente hacia el viento, el negro fue golpeado en el pecho por uno de los cimbriantes garfios y arrojado al océano. Inmediatamente, una docena de tiburones que habían estado siguiendo el rastro de sangre de la ballena se lanzaron sobre él, pero los hombres que se hallaban sobre la plataforma empezaron a lanzar tajos con sus enormes cuchillos para ahuyentarlos hasta que el negro se encaramó de nuevo sobre la ballena, maldiciendo en portugués y esta vez chorreando sangre de la ballena y los tiburones. Hundió los brutales garfios en la esperma y así comenzó la operación de desprenderla del cuerpo del monstruo. Pero antes de hacerlo, era necesario que la gran cabeza de la ballena, que medía cerca de 9 metros y pesaba varias toneladas, fuese separada del cuerpo y atada a la popa del barco. Oye tú, brava, gritó el capitán Hawksworth, ata ese gancho a la cabeza. Y el musculoso negro saltó ágilmente sobre la cabeza de la ballena, aseguró el garfio y sus compañeros con largos cuchillos, atados a unos gruesos palos, comenzaron a aserrar. Una vez desprendida la cabeza, dirigieron sus cuchillos al cuerpo de la ballena, separando la gruesa capa de esperma en espirales que comenzaban desde el lugar donde había estado la cabeza y bajaban hasta la inmensa cola que colgaba flácida en el mar. Mientras cortaban, se divertían hundiendo de cuando en cuando sus cuchillos en el cuerpo de algún tiburón que pretendía comer algunos trozos del cadáver, y cuando retiraban el cuchillo, el tiburón se retorcía ligeramente, como si le hubiese picado una avispa, pero continuaba comiendo. A la caída de la tarde, el capitán Hawksworth gritó: Merced a la generosidad de Dios, han sido demoradas nuestras oraciones. Oremos ahora. Y reunió a toda la tripulación sobre la resbaladiza cubierta. Pero Abner Hay no quiso intervenir en las oraciones, por lo cual éstas fueron dirigidas por Whipple, que al final pronunció un inspirado sermón. Terminado este, el capitán Hawksworth, visiblemente emocionado, gritó: A ver, cocinero, una buena comida para celebrarlo. Tenemos que volver al Tetis, advirtió Abner. Olvídese del Tetis, gritó Hawksworth con su voz de trueno. Esta noche dormirán ustedes aquí. Y condujo a los misioneros a sus dependencias, que les asombraron. La cabina era espaciosa y su mesa estaba cubierta por una tela verde de felpa, muy limpia. El saloncito tenía las paredes de caoba y como adornos numerosas piezas labradas de hueso de ballena. Su camarote contenía un espacioso lecho de ropas blanquísimas y pendiente del techo por unas sogas de seda, de manera que aunque el Carthaginian rolase violentamente, su capitán dormía en una cama inmóvil. A lo largo de una de las paredes pendía una pequeña biblioteca, llena de volúmenes de geografía, historia, poesía y obras sobre el mar. Comparado con el pequeño y austero Tetis, aquel barco era lujosísimo. Y la comida fue muy buena. El capitán Hawksworth dijo, con su fuerte voz que parecía desparramar su magnetismo por toda la cabina: Peleamos duro para conseguir nuestras ballenas. Nunca resultamos vencidos en esas luchas, pero también nos alimentamos bien. Este es un barco afortunado, reverendo Whipple, y al final de este viaje, 2/3 del Carthaginian serán mías. Y al finalizar el viaje próximo, seré dueño del barco. Estas dependencias son muy lindas, respondió Whipple. Sí,
es que cuando me case, traeré a mi esposa conmigo. Dígame, capitán, inquirió Whipple, ¿se marean alguna vez los capitanes de estos barcos? Un poco al principio, dijo Hawksworth, pero en los balleneros grandes como este, eso pasa muy pronto. Me gustaría ver a Amanda y Jerusha como esposas de capitanes de balleneros, rió Whipple. ¿Dijo usted Jerusha? Preguntó el capitán. Sí, Jerusha Hale, la esposa de Abner. Ah, yo también voy a casarme con una Jerusha. Y extendiendo un brazo, tomó a Abner de una mano. ¿De dónde es su Jerusha, reverendo Hale? De Walpole, New Hampshire, respondió Abner. ¿Eh? Gritó Hawksworth. De un puntapié hizo retroceder a su silla y enseguida tomó a Abner por las solapas de su casaca. ¿Está Jerusha Bromley a bordo del Tetis? Sí, contestó Abner serenamente. ¡Santo Dios! Gritó el marino y de un empujón hizo caer sentado otra vez al joven misionero. Anderson, que me arríen un bote inmediatamente. Furioso, tomó su gorra de un manotazo, se la encajó y subió a saltos por la escalerilla a la cubierta. Cuando Abner y John intentaron seguirlo, los empujó hacia adentro. Esperen aquí, tronó. Señor Wilson, llamó a su oficial con un tremendo grito. Si estos hombres intentan salir del camarote, mátelos a tiros. Y unos segundos después estaba en el mar, gritando a los remeros de una ballenera para que remasen más fuerte. Cuando subió a bordo del Tetis, el capitán Yanders le preguntó, ¿dónde están los misioneros? Pero Hawksworth rugió, ¡al infierno los misioneros! ¿Dónde está Jerusha Bromley? Y se precipitó por la escotilla hasta el maloliente camarote mientras gritaba, ¡Jerusha! ¡Jerusha! Cuando la encontró sentada junto a la mesa, empujó a los demás misioneros con sus gigantescos brazos, ordenándoles, ¡fuera de aquí! Y una vez que se hubieron retirado, tomó a Jerusha en ambas manos y preguntó, ¿es cierto lo que acaban de decirme? Jerusha, radiante ahora que estaba curada ya del mareo y en la primera etapa feliz de su embarazo, se retiró de aquel energúmeno de 4 años atrás, que 4 años atrás le había hecho el amor. Al ver eso, Hawksworth dio un terrible puñetazo sobre la mesa y gritó, ¡Santo Dios, Jerusha! ¿Qué ha hecho usted? Me he casado, respondió ella con firmeza y sin temor. ¿Con ese gusano? ¿Con ese miserable e insignificante? Con un hombre maravilloso, comprensivo, dijo ella. Ese maldito enano. Raffer, no blasfeme. Blasfemaré todo lo que se me antoje y no voy a permitirle. Raffer, reflexione. Usted permaneció alejado años y nunca me dijo que se casaría conmigo. ¿Que no se lo dije? Rugió él, saltando por encima de una silla caída para agarrarla y acercarla así. Le escribí desde Cantón y desde Oregon. Le escribí desde Honolulu. Le decía en esas cartas que en cuanto desembarcase en New Bedford nos casaríamos y que usted me acompañaría después en todos los viajes. El Carthaginian será mío muy pronto, Jerusha, y usted se vendrá conmigo. No puede ser, Raffer. Ahora estoy casada con un ministro de Dios. No recibí ninguna de esas cartas. No puede estar casada, rugió él. Es a mí a quien ama y lo sé igual que lo sabe usted misma. La apretó contra su formidable pecho y la besó una y otra vez. No puedo dejarla. Raffer, dijo ella muy tranquila, tratando de separarse. Tiene usted que respetar mi estado. El gigante dio un paso atrás y miró a la joven que había sido su continuo sueño durante 4 años. Era cierto que en aquellos días en que la conoció, no le había pedido que se casara con él, pero una vez que ya estaba asegurado su porvenir, le había escrito 3 veces largas cartas que ahora ella aseguraba no haber recibido. Y le decía que se había casado, hasta tal vez estuviera ya embarazada, casada con un despreciable e insignificante individuo. Antes la mataré, gritó. No seguirá casada con ese microbio. Y le tiró la silla. Abner, gritó ella, desesperada, sin saber que su esposo estaba ausente, aunque tenía la seguridad de que él la salvaría. Abner.
La silla se estrelló en la pared junto a su cabeza y el gigante marino se arrojó sobre ella, pero antes de desmayarse, Jerusha vio a Keoki y al viejo ballenero que llegaban corriendo a la cabina, armados el primero de un garrote y el segundo de un formidable garfio. Más tarde, los misioneros la consolaron diciendo: Lo oímos todo, hermana Hale, y no nos atrevimos a intervenir porque ese hombre está loco. Tuve que aplicarle un buen garrotazo, señora Hale, dijo Keoki. ¿Dónde está ahora? El capitán Yanders lo lleva de vuelta a su barco, explicó una de las esposas. ¿Pero dónde está el reverendo Hale? Clamó Jerusha en una agonía de terror y amor. En el otro barco, explicó Keoki. El capitán Hawksworth lo matará, gimió ella mientras forcejeaba para subirla a cubierta. No, no, por eso ha ido el capitán Yanders y lleva sus pistolas. Pero ni siquiera el capitán Yanders pudo proteger a Abner aquella noche, pues aunque Raffer Hawksworth se tranquilizó en la travesía hasta el Carthaginian, y aunque fue todo un modelo de cortesía al encontrarse con John Whipple, no bien vio a Abner, con su mezquino físico y sus modales, perdió de nuevo el control sobre sí mismo y se lanzó de un salto contra el misionero, levantándolo en sus tremendos brazos. Corrió con él alzado hasta la borda, en el lugar donde la esperma había sido izada a bordo, y posiblemente, aunque resbaló de pronto sobre la grasa, o quizás intencionadamente, arrojó al infeliz al mar. No vivirás con ella, gritó como un demente. Volveré a Honolulú y la arrancaré de tus brazos, asqueroso gusano. Mientras él gritaba, el capitán Yanders maniobraba desesperadamente con su bote, advirtiendo a sus hombres: Cuando se despedaza una ballena siempre hay numerosos tiburones. Y en efecto, los remeros vieron oscuras aletas que se deslizaban sobre el agua. Una de ellas rozó a Abner, que gritó aterrado: ¡Tiburones! Desde arriba, en la cubierta del Carthaginian, el capitán Hawksworth seguía atronando el espacio con sus gritos. ¡Devoradlo, tiburones! ¡Devoradlo! Ahí está, a la derecha. ¡Ay, tiburones! Seguía con sus gritos cuando John Whipple sacó a su compañero del agua y lo hizo al bote. Me han cercenado un pie, gimió Abner. No, no, quédate tranquilo. No es más que un rasguño, lo consoló Whipple. Pero sentí que... Sí, uno te mordió, pero no consiguió más que llevarse un poco de piel. No será nada. Tranquilízate. Esa fue la razón por la cual Abner Hale, de 22 años, vestido solemnemente de negro, con un sombrero de fieltro que era casi tan alto como él, cojeaba mientras se disponía a desembarcar en el puerto de La Jaina, en la isla de Maui, del grupo de las Hawái. El tiburón no le había devorado el pie, pero había interesado un tendón, y ni siquiera la cuidadosa atención de John Whipple pudo reparar el mal por completo.